Estamos de vuelta. Para leer esa pizarra y que haya unas frutas y verduras supremas, hay empresas que trabajan por todo el mundo por ofrecer soluciones adaptadas a cada una de las fincas y de los agricultores. Centrándose sobre todo en Almería, comenzó esta etapa hace ya muchos años Biorizon Biotech, que se ha posicionado como uno de los grandes referentes en biotecnología a nivel nacional y mundial. Esta noche vamos a hablar sobre Biorizon Biotech y sobre todo con el apartado de exportación. Tenemos esta noche a su export manager, a Ismael Pérez, quien nos va a deleitar sobre esta empresa. Ismael, buenas noches. Muy buenas, Fernando. Muchas gracias por darnos la oportunidad de estar en el programa contigo y poder mostrar lo que hace Biorizon en Almería y también en el resto del mundo. Muchísimas gracias, ¿verdad? Muchas gracias a ti por sacar tiempo de esta apretada agenda. Bueno, Ismael, lo primero de todo, para quienes no lo conozcan, que no son muchos, ¿qué es Biorizon Biotech? Bueno, Biorizon Biotech es una empresa de biotecnología que nos dedicamos a hacer producción de microalgas. Y con estas microalgas, que tienen unas propiedades fantásticas, no solamente para la agricultura, ya que su contenido que tiene en diferentes vitaminas, polisacáridos, contenido en aminoácidos, también contenido en fitohormonas, totalmente naturales. También se utilizan para otros muchos motivos, como puede ser la cosmética, como la alimentación, que mucha gente es la principal fuente que conocen. Pues nosotros hacemos esta producción de microalgas y a partir de ahí hacemos un proceso de crear valor. Procesamos esta materia prima que producimos nosotros mismos aquí en Almería, justamente detrás de la Universidad de Almería, en La Cañada, y durante ese proceso lo que hacemos es traer todo el contenido de interés que tienen las diferentes cepas de microalgas que hay, que nosotros tenemos caracterizadas y analizadas más de 1000, vemos cuáles son las que pueden proveer a la agricultura para tener unos productos de mucha mayor calidad y también para proveer mayor kilo, que es lo que el agricultor al final va buscando. Efectivamente, sabemos el amplio catálogo de productos que trabaja Biorizon, y muchos de los que nos estáis viendo los conoceréis, porque son de sobra conocidos en la provincia de Almería, pero sabemos también la importancia que tiene para Biorizon desde hace muchísimos años el apartado internacional y los mercados internacionales que al final pues crean también valor no solamente fuera, sino también en la provincia de Almería. Así es. Nosotros siempre recordamos nuestras raíces porque al final la zona que nos ha visto crecer y nos ha hecho alzarnos y tener la posibilidad de salir al extranjero, gracias a la gran expertise que tienen los agricultores locales, que son esos los que nos demandan cada vez productos más técnicos, más específicos. Ya dame un producto que sea especialmente para la floración, para el cuaje o para desarrollar cualquier momento fenológico. A raíz de toda esa exigencia que el agricultor local nos demanda, nos permite llegar a mercados internacionales con una soltura mayor que la competencia, porque sus mercados no son tan demandantes. Y luego también tenemos la particularidad que tenemos suelos áridos, tenemos suelos salinos, el agua no es de la mayor calidad, nuestras condiciones climáticas, como hemos visto estas semanas, cada vez son más complicadas. Entonces eso nos hace tener productos para que el agricultor pueda producir en cualquier tipo de circunstancias, y eso al final en países donde la agricultura no es tan exigente y tan profesionalizada, pues vamos con una bandera nacional muy buena y la gente la respeta. Sabemos también, por muchas de las empresas que pasan por aquí, ¿tiene importancia y tiene nombre el tener una sede en Almería, en otros mercados? Totalmente, sobre todo en cultivos bajo abrigo, bajo invernadero, somos la referencia mundial. Sobre todo en climas templados no hay otra zona, otra área que tenga más importancia que Almería. No solamente por su tecnología de invernadero, su tecnología bioestimulante, sino por esa masa social que generamos, que no nos olvidemos que la agricultura de Almería, con más de 32.000 hectáreas, la media del agricultor estará entre 1,7 y 2 hectáreas. Donde nos vamos a países como Rumanía, donde vemos extensiones de otro cultivo diferente, pero por ejemplo un agricultor que tenga menos de 200 hectáreas de trigo no es nadie, no puede vivir con menos de eso. Sin embargo, aquí un modelo muy familiar que permite tener muchos pequeños empresarios y que tengamos una economía muy sana. Esa economía sana, sí me gustaría saber en este momento que se encuentra Biorizon Biotech en pleno proceso de expansión, ¿en qué mercado está centrándose y cuáles son los mercados que está ahora trabajando de manera exhaustiva? Pues mira, inicialmente la andadura internacional de Biorizon comienza previa a mi llegada, hace
4 o 5 años, donde, como todo buen español, donde empieza a desarrollarse en Sudamérica, gracias a las facilidades culturales y las facilidades de idioma. Ya David Iglesias, nuestro gerente y fundador de la empresa, empezó a hacer sus pinitos en Chile, en Perú, en México. Y entonces, a partir de ahí, hacia esa andadura donde el español considera que es más sencillo. A partir de ahí, ya a partir de 2020, se empieza a incorporar otro tipo de perfil que va solamente destinado al mercado de exportación, donde ya en 2021 me incorporo yo, centrándome sobre todo en la zona de EMEA, Europa, Oriente Medio y África, y donde ahora, por ejemplo, estamos muy centrados en Europa porque hemos conseguido hace un año, año y medio, registro de 4 productos como bioestimulantes, que es el rango más alto a nivel de productos bioestimulantes que puedes tener en esta región europea y que te da acceso a los 27 países sin necesidad de registrar en cada uno de los países. Entonces te da una facilidad de poder llegar a los mercados bastante rápido, pero bastante costoso. Efectivamente, sí me gustaría centrarme en estos países europeos porque sabemos que los cambios de clima cada vez son más claros y sí notamos que es verdad que en determinadas zonas donde tenían unas ventanas de producción que eran antes más cortas se van alargando cercanos a Alemania. ¿Vosotros estáis notando crecimiento en los países cercanos a Alemania? Sí, eso es un tema muy importante que nosotros como nos identificamos que también somos agricultores de aquí de Almería y queremos que también vaya bien la economía de la zona, es un punto muy importante, ya que este cambio climático que estamos viendo, tanto con climas extremos como el aumento de las temperaturas, hay agricultores de Polonia que si le preguntaba hace 20 años que se iban a producir tomates en la zona de Poznan, por ejemplo, pues dirían que era un loco. Y hoy, gracias a las diferentes tecnologías que se están desarrollando, variedades genéticas de semillas y diferentes variedades junto a la bioestimulación que le damos a los productos para que puedan rendir a su máxima capacidad, reducción de estrés ante estas situaciones climáticas extremas, hacen que la competencia a nivel de producción en países alrededor de Alemania cada vez sea más complicado. Sabemos de esas, concretamente estas partes que están creciendo. ¿Qué otras partes del mundo, desde tu punto de vista, están en pleno proceso de expansión? Bueno, ahí al final lo que vemos es que hay una amalgama de países donde no son tan desarrollados, pero están dando pasitos hacia adelante, y entonces es como un ciclo que se repite en cada uno de los países. Empiezan con una economía muy básica de subsistencia y cuando ya tienen sus necesidades cubiertas empiezan ya a pensar a vender su producción. Y cuando ya alcanzan esa excelencia de producción y pueden hacer algo más premium, ya indican el producto para mandarlo a mercados europeos, mercados de exportación. Actualmente, por la fuerza política que se le pone, Egipto está creciendo mucho, pues hay un gobierno militar que apoya fuertemente la producción. Vemos países como Sudáfrica que gracias a sus costes bajos de mano de obra también hacen mucha competencia. Los vecinos de Marruecos ya los conocemos desde hace mucho tiempo y están funcionando. Y otros países que, como tú bien decías, en el este de Europa, que están llevando a cabo cultivos y en ventanas de producción que hace 15 o 20 años no eran pensables, y al final hay que sumarlo, que ahora mismo su nivel de estrés no es tanto, pero tanto en cuanto vean que pueda ser rentable, pues puede también. El otro día saltaba en las redes sociales de Biohorizon una gran alegría y se podía ver a David la entrada también en mercados tan complicados como puede ser India. Sí, de hecho es que al final la apuesta internacional muchas empresas lo comienzan como una improvisación. Yo creo que la característica que ha tenido Biohorizon es casi una apuesta decidida, planificada y estratégica para la empresa. Nosotros hemos pasado de tener una facturación internacional de un 30% respecto al nacional, al total de la facturación, perdón, y actualmente, a cifra de hoy, estamos en un 50-50. Entonces eso es un plan estratégico que se lleva a cabo ¿cómo? Yendo a países como la India con un country manager dedicado que está allí en el mercado. ¿Por qué? Porque él conoce cómo funcionan los agricultores, en qué ventanas de producción, cuáles son los cultivos que tienen más valor añadido, quién es tu competencia, qué precio puedo marcar. Entonces toda esa información de mercado que te cuesta mucho conseguirla desde Almería sentado en tu escritorio, hacemos y aceleramos el proceso con este tipo de perfiles. Estamos viendo el presente. ¿Cuál es el futuro más cercano de Biohorizon que se ha marcado? Bueno, ahora digamos que estamos teniendo un momento dulce donde ese plan, como mencionaba, de internacionalización se está llevando a cabo y se están cumpliendo esos KPIs, esos objetivos, y
y la idea es no detenernos. En nuestro sector hay un efecto multiplicador que cuando va llegando a los mercados, esos mercados van creciendo exponencialmente y lo que tenemos que aprovechar es esa inercia para crear esa bola de nieve y seguir creciendo en países tan lejos como China, que es donde estamos llegando actualmente en nuestras ventas. Y pasando por Filipinas, por países intermedios como puede ser un Kazajistán, Uzbekistán, donde era hace 3 años en mi corporación imposible que pudiéramos vender 1 litro allí. Y como muchas veces hemos comentado, es prácticamente un milagro que te recorran miles de kilómetros y puedas vender tu producto a un señor cuando hay tanta competencia en el mercado. Efectivamente, y dentro también sabemos grandes proyectos que estáis llevando a cabo, porque una de las cosas que caracteriza ya no solamente la internacionalización, sino el gran trabajo de I+D+I que se está realizando en la empresa. Sí, el trabajo que hacemos en I+D, en concreto Joaquín Pozo a la cabeza, es increíble. De hecho, yo consideraba Biorizon los 5 o 6 primeros años de su creación una empresa pura de I+D donde se analizaba perfectamente cuál es el potencial de las microalgas para la agricultura. Y hasta no hace mucho, por así decirlo, no tenía ese carácter comercial y ese carácter de negocio que hoy realmente tiene y es lo que le estamos sacando brillo. Pero sin duda Joaquín está sacando unos desarrollos súper buenos y creo que por ahí va el futuro, por toda esa gama de innovaciones que podamos traer para poder mejorar la agricultura. ¿Cuáles, dentro de la gama de productos en la provincia de Almería, cuáles son los que más están encajando y cuáles son los que más demandan los agricultores de la provincia de Almería? Pues tenemos productos que ya se conocen de hace mucho tiempo, como puede ser Algafert, ¿vale? Que es una solución de microalgas, un bioestimulante maravilloso porque su gran capacidad es que tiene un combo de vitaminas, de polisacáridos, de fitohormonas, de aminoácidos, que lo hace un antiestresante espectacular, que cuando, por ejemplo, ahora recientemente tengo amigos que por desgracia han sufrido la granizada, le han roto el plástico y se ha visto el cultivo afectado por el granizo. Pues esa manera de poder recuperar el cultivo activando diferentes vías metabólicas para poder darle la máxima expresión a la planta y poder recuperarse lo más pronto posible, pues con Algafert lo ves. Y luego productos como Biofat 600, que es donde hacemos un uso combinado de la tecnología de las microalgas con el calcio para poder hacer esa división celular maravillosa cuando ya empieza el fruto a formarse y a crecer para luego tener esos buenos kilos que el cliente siempre va buscando. Y luego, hay muchas segmentaciones, luego hay muchas... ¿O vais siempre con la misma gama o primero estudiáis el mercado cuando vais a otros lugares? ¿Cómo realizáis ese proceso de investigación de mercado? Pues como bien decía, todo es un proceso muy estratégico, pero al final las necesidades que puede tener un agricultor en Almería es totalmente diferente, una por cultivo, otra por condiciones climatológicas o por las necesidades específicas que tenga en ese momento concreto. Si te vas a Rumanía, te vas, como he mencionado antes, a un cultivo de extensivo donde necesitan aplicar menos litros porque el coste no se lo permite, hay que ir con una solución hecha a medida donde él vea el resultado que espera con tu producto. Entonces, al final es prácticamente un traje a medida para darle esa solución que encaje tanto en coste como en resultados que él espera. Pues Ismael, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos aquí esta noche y nos vemos en nuestro debate agrícola. Muy bien, nos vemos ahora. Bueno, pues nosotros lo vamos a dejar aquí, volvemos ahora en nuestro apartado de innovación.